Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y hoy queremos subrayar el versículo 13. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Queridos amigos, aquí nos encontramos siempre en nuestro contexto bíblico, este segundo libro de Samuel. Para los que están iniciando y están tomando este curso bíblico de todos los días, sabemos que el segundo libro de Samuel es un libro histórico, narra la vida del rey David. Estamos ya en la monarquía, estamos en el Israel unificado. Es David el que unifica a las tribus de Israel. Y desde el capítulo 11 nos damos cuenta que hay un error enorme de David. Oñemos en Yahweh de Incuñandia, lleva Betsabé, que es la esposa de Urías, o Eshashupe y Ponaiterei, o Ukashupe, oñe no en día un bojeo gasuma que todo pendo y caen para boyapota. Y entonces le hace llamar al soldado Urías, que era un hitita que estaba en la guerra, en la campaña de guerra, o en el Kashupe, o mo vacación yo a una, o en las envirecondie algunos días, pero el soldado ese se congracia, ¿verdad?, con su gente, con los soldados, con su jefe. Joab era el jefe en ese momento del ejército. Ando hoy, dos hoy las Joab, dos hoy las envié con el. Entonces David tarobata, no hay que ir a los yapota. O monga uyu, veo yapo de todo un poco, oiga tu jamuaya, y me da caure, dos las envié con el ando hoy de. Y entonces no sabe qué hacer David, y toma una decisión y escribe, él mismo escribe, puño y letra David, ahora acá ve carta, vea, ahora acá Joab, con el sello y el timbre cerrado. Amón Joab, que también se hace cómplice, ¿verdad?, de este pecado de David, le pone al frente justamente de batalla. Y ahí muere porque David mismo le manda este mensaje a Joab. Y bueno, y esto es lo que sucede, queridos amigos. David, por lo tanto, ha cometido un pecado muy grave al tomar a Betsabé, la esposa de Urías el hitita, como su propia esposa, y manda ordenar la muerte de Urías. Y ante esta situación, el Señor le envía al profeta Natán, y es para confrontarse con David sobre este pecado. Y así la historia se encuentra en un contexto de la monarquía unificada. Se la manda a veces al frente Gina, lleva a David. Es decir, David tiene muy buenas actitudes, y todo lo que fuimos viendo en David, primer libro de Samuel, o mía, son cosas maravillosas. Pero Pepe justamente huyó de desliz ya cuando él está al frente, hasta podríamos decir cuando entra en el ocio. Porque ahí en el versículo 11 luego nos va diciendo que él mandó, dice, a su ejército, le manda a Joab, al jefe del ejército, pero Joab está descansando,
Ahora tenemos vacaciones. Está como diciendo, el tendotá tiene que estar siempre inmerso dentro de su pueblo. La ñandea lleva ya de cómo que tiene responsabilidad grande frente al pueblo, frente a la gente. Diga, tú ñandea la llegó de aquí para allá, ya viaja, que pea, que amor, que ya está ya de vacaciones, ya pea, que amor. Ande, oye, a con lo más importante que es justamente, estás para gobernar tu pueblo. A pea lo igual a David. Entonces, en vez de que abejó con su ejército, con su gente, y cuál la situación, va a tener problemas, a ver, entero este lleva, ñaña un barete, allá está ñañona y no. En este caso contra los amonitas, porque tenemos que cuidar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Esta es una forma pedagógica, queridos amigos, porque ñandeco ya es que el libro de Samuel es un libro histórico, y como histórico, pero histórico teológico, lo que queremos decir cuando hablamos de histórico, estamos queriendo decir que es un género que te hace entender que esta es una historia que te está contando. Y en esa historia tenemos nuestros personajes, a pesar de que la realidad es que es un libro teológico, ¿verdad? Que te va narrando situaciones, pero dentro de estas situaciones y un contexto histórico o un contexto teológico que encontramos aquí, con lo antropológico cultural, veo esa caseña de va ella pañandea, lleva la yayeje ana, la ñandera pisacuerare. Si yo estoy al frente de mi pueblo, si yo soy sacerdote y estoy al frente, se la tendo taen, alanda y cuae no lleva, va eva la oicotea en la pecera pisa lleva, yo estoy al frente, yo soy el encargado de hacienda y cuae ni estoy informado, o mejor dicho, recibo otras voces, porque upea coñe, aumía escollos y escándalos, ¿verdad? O sea, son obstáculos en nuestra vida, dice la palabra escándalo en griego, ¿verdad? Entonces, porque siempre ya ayuda la chupamea, ya ayuda la gente que te van mal informar. Entonces, upear el atendota tiene que ser persona con mucho criterio, con mucha capacidad, tiene que saber trabajar en equipo, ciertamente, pero su equipo tiene que estar, pero para informarle la verdad. Pues una vez mi de hoy ella rodea con gente que pesa nindo y cuailo y cua. O mejor dicho, hoy cua ponete ahí, pa ella va la olla aprovechata de tu poder, de tu situación. Y entonces debe estar bebé como un títere, ¿verdad? O sea, que no podemos hacer nada. Este es un libro político, es decir, para todos los que estamos al frente de alguna comunidad. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a tres humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María.
Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La mejor manera, como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañé. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también
donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 12. Hoy el versículo 13. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya te ha perdonado tu pecado, no morirás. Esta es una respuesta ya de parte del Señor. Nuestra historia, en su contexto histórico, se desarrolla en el siglo X antes de Cristo. David es el rey de Israel, a la unificación de Israel, de las 12 tribus. Jerusalén es la capital de todo Israel. Y hay una relación entre Israel y los amonitas, porque estamos dentro de un contexto de guerra con los amonitas. Y es aquí donde David se encuentra en una posición de poder y de autoridad. David es el rey, tiene poder y tiene autoridad. Pero esto hace que su pecado, por eso, queridos amigos, sea mucho más grave. Y va a ir ahí tú. Jamás él iba a ir a la situación. Justamente porque al estar al frente de una comunidad, él atendo taina, eran los ejemplos, oye, preocupadas las apisacueras. Y lo que menos está haciendo es eso. Oyucacado, justamente es el defensor de la vida de su pueblo. Ahí va a ver oyucacaina, hoy votáis. En un contexto así antropológico, cultural, recordemos que en la cultura hebrea el pecado, queridos amigos, se consideraba una ofensa contra la comunidad y contra Dios. Siempre el pecado, queridos amigos, el pecado es una ofensa directamente a la comunidad que estamos ofendiendo, ¿verdad? A esa comunidad. ¿Por qué? Y porque también ofendemos a Dios. Penda yahuerecoino peñan de yarañana porque tú meñan de nuestra manera de pensar y de actuar. Que tú estés entonces ya jatante hoy la ñandera pisa contra. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y lo demás viene como consecuencia en el amor al prójimo. San Agustín es ya que hoy. Entonces, ama a Dios, ama y haz lo que quieras. Amante hoy de hoy ni a Dios ni esto ni aquello. Ama. Porque la ojaljú, ojaljuno lleva el amor. Si es fuente de tu vida, esa fuente hace que emane de vos el amor a todas las cosas. De ella pomo hay nunca la iba ella de la pieza. Ne mondamo hay de ella pomo hay. De pomo tavimo hay. De poyucamo hay. De ella va ere. A por quiere jaljú añetete. Reyes esa cuata vendera pisa y contener ahí. Areñe punutare es areta. Va ebe usela y catula allá pomina de acuerdo a mis posibilidades. Apeago dice la ajeju añetete la serabisa.
Imagínense que nosotros incluso tenemos amores muy superficiales muchas veces. Y ese amor superficial hacia alguien, ¿qué hace? Muchas veces hace que nosotros seamos generosos con esa persona, con esa persona. Chicos, esta veces a gente lleva a uva, lleva esta mira uva. Oreco, por ejemplo, la iñamante, lleva oreco la iñamante. A mía, o gastarla y plata en la iñamante, o yo la y departamento oral, y cochera, cuanto mía está. Y entonces, ¿por qué? Y esos son amores mezquinos. A la San Agustín y a Diego y Betín, amor puro y verdadero. Amor puro y verdadero. Entonces, queridos amigos, también muchas veces cuando nosotros, entre comillas, ya está, nos amamos a nosotros mismos, Upeaco dice, egoísmo. Entonces, cuando uno está tan ensimismado, ¿y qué lleva? Peña, pues tu lleva. Se mira el ombligo simplemente, queridos amigos. Después también todo gira en torno a sí mismo. El ególatra, la adoración, la tría, queridos amigos, una adoración a sí mismo, al ego. Ego quiere decir yo. El yoísmo ya es. Bueno, y así entonces en este contexto antropológico, cultural, queridos amigos, recordemos que cualquiera de estas consideraciones pecaminosas va contra la comunidad y va también contra Dios, ciertamente. Mira, de Saraña te va siempre contra Dios y contra Dios mismo y contra nuestra comunidad. El mismo Antiguo Testamento, Peñan de Yarañi, Erubi, Peñan de Yaheshahina, establecía que el adulterio y el asesinato, queridos amigos, eran considerados castigados con la muerte. Es decir, debe morir. El que adulteraba, y eso lo encontramos en capítulo 8 de San Juan, por ejemplo, ¿verdad? Hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio, infragante. ¿Qué dices tú, Señor, sobre esto? Y ahí continúa nuestra historia, ¿verdad? El Señor después nos va a decir, el que esté fuera de pecado, que tire la primera piedra. Porque el pecado de por sí todo enmancilla el corazón y la mente del hombre. Entonces no hay aquí jerarquía de pecado. No, el pecado es pecado. Cuando faltamos contra Dios, queridos amigos, porque algunos como homominice, lleva homominice. No, eso nomás, hasta ahí nomás. No, el pecado es pecado, ¿verdad? Entonces no hay para convivir con el pecado. El pecado es una falta y es una ofensa contra Dios y por ende una ofensa directamente contra el prójimo. Y miren, queridos amigos, en el libro de Levítico, capítulo 20:10 nos dice, como asimismo Éxodo 20:13 nos dice que el que adultera, en este caso David, tendría que ser apedreado, tendría que morir David, siendo el rey. Como así también, si yo asesino a alguien, también lo tienen que matar, ¿verdad? Es decir, paga su propia vida con la muerte. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo
Dios me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta, tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este 18 de noviembre reflexionamos desde el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, 18 al 31. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo la muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Y así continúa esta historia. Eleazar, o Moían de Abba lleva como ejemplo, queridos amigos,
pero también como ejemplo para muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos en este capítulo, semana 33, de nuestro tiempo ordinario. Entonces las palabras, las lecturas, la palabra de Dios nos está guiando y nos está haciendo esa pregunta esencial y fundamental. Allí bajo por anduña y en la fidelidad, en el seguimiento de Jesucristo. ¿Son verdaderamente fieles a la palabra del Señor? Esto que estaba prohibido, ciertamente que este es un símbolo, simplemente hay poco o y catupare un, y catupare u, etc. Eso, entonces, queridos amigos, es simplemente una simbología muy importante para nosotros, porque cuando añandeña mañana, ¿cuál es el pedido de Dios en nuestra historia, en nuestra realidad? Esto es lo esencial y lo fundamental. Y entonces aquí te pone como ejemplo a Eleazar, ¿verdad? Porque Eleazar, siendo ya anciano, ¿verdad? Él, en este camino de su experiencia, queridos amigos, y él por la ley lo tenía prohibido. Pero él dice, es capaz de escupir, entonces es un humo. Y entonces le cuesta incluso la vida, el martirio, queridos amigos. Mártir en griego significa testimonio, es decir, testimonio para la juventud, testimonio para la sociedad. Upea ñande en guanajina, porque ñande muchas veces da ela ñande antes la huevo de la dólar mi upebe o moi vende yurure moi te ande bolsillo. Da ela pesa ante ñande ya da ya quase jimba sino que ñañe vende, hoy coñande vende patria, hoy coñande vende religión, hoy coñande cualquier cosa. Y aquí, sin embargo, es una lucha y el libro de los Macabeos nos va a enseñar a resistir a todo aquello que puede corromper el corazón del hombre buscando otros intereses. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 2, ¿verdad? Estamos mirando un poco lo que significa para nosotros este versículo 13 del capítulo 12. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán le respondió, el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Entonces hay una gran importancia, queridos amigos, de la confesión y del arrepentimiento. Entonces, hay perdón de parte de Dios cuando hay
arrepentimiento. Es decir, la historia de David, como es una historia, es una narración pedagógica, teológica, muestra la importancia, ¿saben de qué cosa, queridos amigos? De la confesión, de la confesión. Peñandeña mombe uaña moía peñande ya no debes allá, sí señor, allá equivoca, allá po ahí. Japear entonces de la de confesar lleva, japear en de la areña repentina en tu vida. Y la confesión y el arrepentimiento son esenciales para poder, como consecuencia, tener la restauración. Restaurar. Vean, es interesante también esa palabra, la palabra restaurar. Va, el añandella, vamos a restaurar esta imagen ya, por ejemplo, ¿verdad? Una imagen antigua. Da ella repintada antes de cambiar de color o pega que no. Restauración quiere decir buscar cómo era originalmente esa imagen. Upea se la restaurar. Upea se la restaurar. Restauranda es con hacia huerube de imagen, empieza medio de piropague, esto que aquello, o sea, no sé, lo que sea. Un restaurador lo que hace es mirar, entender, buscar, devolverle la originalidad, cómo era originalmente. Da el homo ponavea, ya puedo no sé qué cosa, no. Buscar de llegar al original. Upea dice shub, hebreo, upea dice ya es de la ñande castellano paraguayo ya se volvió la vuelta oye volea oye ¿a dónde? Vuelve al origen upea se la restaura apea la ñande ya no ya puede ñande porque ñande go pe ñande origen y se pe ñamoñe penuye pe ñande de coe ñande ya veré copaiteina al 100% de nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad y capacidad de amar. Jaupear el ñandela ya guataban. Upea ñandela ña mañana allá era pea la cualidad ñande ya no me eva pues se japeara pues la se hay puruana como instrumento para llegar a esa felicidad. Entonces es importante confesar por una parte, pero por otra parte necesita de ese arrepentimiento esencial y fundamental para ser restaurado por el Señor, volver al original. Entonces vemos que hay una gran soberanía de parte del Señor, ¿verdad? Es decir, es Dios, el soberano. Ego la ñande yara y ñande y catuta la ñañe punu, ya actúa de otra manera. Ñande yara y ñande y catuta lleva ya esa a tener criterios y elementos esenciales para poder trabajar, cambiar, ser diferentes en la vida. Y por eso entra aquí la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios se satisface en la muerte de Cristo también. Eso ya estamos mirando desde el Nuevo Testamento. Aquí hay una justicia de Dios que nos quiere restaurar y por eso se vuelve a ofrecer. Pero mirando del Antiguo Testamento podemos entender que este mismo pasaje bíblico, pedagógico de la vida de David nos proyecta hacia nuestra propia vida. Ñandeña y meaco aveina, ñanteco ya le coma el Nuevo Testamento lleva. Pero la lectura es la misma de esa misericordia y de amor de Dios. Pero hoy a través de la sangre, la muerte de Jesucristo, ¿verdad? En la cruz. Bueno, esa es la justicia de Dios. Y todo esto significa también para nosotros una gracia espectacular de parte del Señor. Así es que, queridos amigos, con ambas con la ñante ya es sana, con ambas el año de monbareteana ñante, con ambas con entonces lleva la con ya es sana, pero yo de España es sana como comunidad. Da y coña de cuya cota cuatijaño ya puede llevar la ñante de coe, pe o a veñane acá. Ya posee pea, ya posee amor, etcétera. Ha nerejendo y la nera pisa, pero pearego, ni por una y ella es más la yeye amante a la de la pisacuera, ya yeye amante por el pueblo, la gente, yeicuana. ¿Por qué, queridos amigos, normalmente nosotros no salimos de la pobreza, la ignorancia, etc.? Nosotros tenemos muchas riquezas, queridos amigos. Si verdaderamente supiésemos utilizar de las riquezas, es decir, de todo lo que produce nuestra nación, nuestro pueblo, nuestro país, nosotros enseguida
si apretamos el cinto en 1 o 2 años, pero bien administrado el país, ¿verdad? No así como estamos haciendo, que cada uno está rapiñando como puede y entonces sálvese quien pueda. Y entonces el pueblo sufre, allá pecha, allá de ignorante, de allá de trabajo, y así, no hay posibilidades. Entonces estamos en la ley de la selva prácticamente, el más fuerte, el más vivo. Ve y mondadea, entonces, hoy no, pues, y después, claro, cuando uno tiene a un pueblo que oñaca entiende y cogina porque en Boriajú, porque hay que diga tú yo sé, ay yo no sé mo, ay lleva entonces que te viene a avisar, lo me dejan más yo de trabajo mío, entonces un usa a pea, un usa a moya, pon a pea, y tendrá a pea no debe, le tiene que lamer las botas o lo que sea, a pesa ya pues lleva entonces pesa, anda ahí amor al prójimo, anda ahí amor a Dios, upea vete ahí, si hay purú a lleva la energía y la vida del otro para mi propio provecho. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando de este libro maravilloso. Ya confesamina lleva la pues nada más, pero sobre todo, como decíamos recién, el arrepentimiento, el pecado contra el Señor. Y tu culpa ha sido perdonada y te ñande Yara a través del profeta. Volvemos enseguida con más ñande Yara en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Después de fundar la iglesia de Antioquía y realizar una fecunda labor evangélica, San Pedro dejó en esa sede a Evodio y viajó a Roma, en donde la incipiente comunidad cristiana lo reclamaba. Al arribar, asumió plenamente su rol de cabeza de la cristiandad y sentó las bases de la organización eclesial. De sus milagros y santidad muy pronto se hizo eco toda la ciudad y llegó a los oídos de Nerón, quien, preocupado por la creciente popularidad de esa secta que estaba eclipsando a los dioses romanos, decidió perseguirlos con la excusa de que eran ellos los responsables del incendio que consumió buena parte de la ciudad en el año 64. Para entonces ya San Pablo estaba detenido en Roma, donde fue llevado para ser juzgado como ciudadano romano, culminando así el calvario al que fue sometido tras su detención en Jerusalén, los 2 años de prisión sin juicio y el tortuoso viaje a la capital del imperio que duró varios meses y de allí de nuevo a la cárcel otros 2 años. Dado que a los fogosos cristianos no los arredraba el hecho de que cada día murieran cientos de ellos en el circo y aún así seguían pregonando a grito abierto su fidelidad a Cristo, el emperador optó por darles en la cabeza y las cabezas eran San Pedro y San Pablo. En el año 67 envió por ellos. Mandó a crucificar a San Pedro, quien en el momento de la ejecución pidió ser crucificado cabeza abajo. Y San Pablo fue decapitado porque su condición de ciudadano romano lo eximía de la muerte en la cruz. 2 siglos más tarde, sobre la tumba del apóstol Pedro, en la colina vaticana, el emperador Constantino edificó la primera basílica de San Pedro y encima del sepulcro de San Pablo, a 11 kilómetros de allí, ubicado en la hacienda Lucina, en la vía Ostiensis, fuera de las murallas de la Roma de entonces, el mismo Constantino construyó la Basílica de San Pablo extramuros. La Basílica de San Pedro fue levantada a partir del año 323 por el emperador Constantino y el Papa Silvestre celebró el 18 de noviembre del 326 la primera misa sobre el altar principal, bajo el cual se encontraba la tumba del apóstol San Pedro, protegida por una espesa capa de bronce sobre la que estaba esculpida una cruz maciza de oro de 150 libras y era inaccesible para los peregrinos, que debían conformarse con verla a través de una ventanilla ubicada en las gradas del presbiterio, y así permaneció durante toda la Edad Media.
En 1452, el Papa Nicolás V decidió reconstruir la basílica porque su estructura original amenazaba con derrumbarse. Pero al poco tiempo de comenzar la obra falleció el pontífice y hubo que esperar medio siglo para que se reanudara por orden del Papa Julio II, quien le encomendó la misión al pintor y arquitecto Donato Bramante, que comenzó su trabajo en 1506. Pero fueron necesarios 120 años más en los que dirigieron o participaron en su construcción Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Antonio da Sangallo, Domenico Fontana, Gian Lorenzo Bernini, Carlo Maderno, entre otros. Y el paso de 21 papas por el solio pontificio antes de que Urbano VIII la reinaugurara el 18 de noviembre de 1626. Y aunque le faltaban detalles, quedó como la podemos apreciar hoy. 5 naves que ocupan 15.000 metros cuadrados, distribuidos en 212 metros de largo por 140 de ancho y 133 de altura, en promedio. Una cúpula superpuesta sobre el altar mayor de 95 metros de diámetro y 136 metros de altura. Y en su interior se distribuyen 45 altares, 11 capillas y contiene inestimables obras de arte, pinturas y esculturas, que además son invaluables. Y si San Juan de Letrán es la madre de todas las iglesias, la de San Pedro es el centro del mundo católico. La Basílica de San Pablo Extramuros, que también fue erigida por Constantino en el siglo IV, e intervenida y embellecida por los emperadores Teodosio, Graciano y Valentiniano, resistió el embate del tiempo y los saqueos de Genserico y otros reyes visigodos en el siglo V, hasta que en 1823 un incendio destruyó su arquitectura primitiva y el Papa Pío VII ordenó su reconstrucción, que con la contribución de los católicos de todo el planeta fue terminada en 1854 y consagrada por el Papa Pío IX. Aunque difiere de la estructura primaria, la basílica conserva algunas características de su configuración paleocristiana. Afortunadamente, se salvaron de la conflagración su puerta bizantina, una de las más hermosas del mundo y que solamente se abre para iniciar los jubileos, y el baldaquino original de estilo gótico, hecho por Arnolfo di Cambio en 1285, que protege el altar mayor, bajo el cual se encuentra la tumba de San Pablo, ubicada en el centro de los 131 metros de longitud que tiene la basílica, los 65 de amplitud y los 30 de altura. Y en sus 5 naves están distribuidos los retratos de todos los papas desde San Pedro. Como quien dice, en su interior se conserva el compendio de la historia de la Iglesia. Por eso hoy, 18 de noviembre, día de la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo Extramuros, roguemos para que ellas permanezcan como faros de la fe católica. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 13. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, que nos enseñan. El primero es el shatati, ¿verdad? O el hatati. El hatati, que significa el hatá. Hatá quiere decir pecado. Hatati, yo he pecado contra ti, ¿verdad? Hatati, y esto quiere decir, queridos amigos, que se utiliza para describir justamente el pecado de David, el hatá. Y la forma verbal es el hatati, he pecado, que David entonces reconoce: he pecado. Hoy que lleva peña pues tu un tuve ya y lleva peña de ya no debe he pecado. Hatati Adonai. Hatati. Entonces, esto es importante porque al reconocer el pecado, yo he pecado, cuando nosotros decimos el yo he pecado, yo pecador, ya ella lleva, upeago dice yo pecador, she ayesagua, va contra el ego, el egoísmo, reconocer que soy yo, porque muchas veces va el añadego ya y la culpa siempre a los demás. Oír qué problemas añaden la culpable, pero fulano lo, porque esto lo, porque aquello luego. Ayer. Entonces, Pepe la naña reconoce, no anda ya esa cuaino y nada, eva la de problema. Diga tú, ay, si yo que fuera la ñacete non deudo, naña semo, ay la te non deudo. Ya mañana, en duana, ya esa, ya muy que vean de porque si no, es imposible. Hay que mirar pues la causa. Yo se mandó a una vez a la ese coche a llevarla a la vete mecánica. A mandé mira de motor, en duda, pea tal cosa. Ya puedo bebé. Ya imagen. No hace ni 3 horas ya, oye, pues ellos vean. Quiere decir que aquí tenemos que entrar y tenemos que meter y ver cuál es verdaderamente. Eres quién, eres ya, eres muy andar, mañana, vea que doctor me dejó ahí, algún doctor cuando dejó ¿qué es lo que te pasa? Y me duele, siempre te hacía, hacemos así, ya, vamos a de la receta, te jodas tu yuga. Me de la moja, supeo conveniente porque hoy en la farmacia de tanto por ciento la me hago eso de la receta. Bueno, vean entre paréntesis. Entonces, te jodas. Después te hacía ahí, uso de vea. Pues qué cosa buscando. Bueno. Necesito un análisis aquí de esto, de aquello. Ya mañana pongan, eva la problema. Ya llevé pea posibles causas. Hoy pongan la ela de acuerdo a las consecuencias. Pero estamba con ela y catula oxígena como consecuencia de qué va a hacer. Algunos o tratan de que va a hacer, otros le va a hacer. Por eso hay que ir, hay que analizar. Reanalizar. ¿Y quién mejor en la conciencia? ¿Quién mejor en la propia conciencia, queridos amigos, que nosotros mismos, verdad? Aquí Natán le ayuda a David, ¿verdad? Porque le dice, Emiga lleva, y le cuenta esa parábola, y él es el que se mete, se introduce en sí mismo. Vea la hatati. Y después, queridos amigos, está el otro, el nasá. El nasá en hebreo quiere decir perdonar, nasá. Y la palabra hebrea, nasá, queridos amigos, se utiliza para describir el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, la forma verbal, nasá, indica que Dios ha quitado el pecado de David. Desde ahora estarás con esa conciencia tranquila, pero ¿por qué? Porque Dios te regala esa conciencia tranquila, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, para ver un poco algunas enseñanzas importantes. Lo primero es la confesión en primer lugar. En primer lugar, es el primer paso para el perdón. Confesar los pecados. Usted dice, es reconocer. Las peanas ya reconocer, no diga tú, ahí, la ñan de ya, la ñan de perdona. Porque de ahí, cuál me voy en la base. Reanalizar, reaceptar, pea las envases y nada.
Un segundo elemento, queridos amigos, reconocer que Dios es un Dios de misericordia y de perdón. Ya que llegamos a llevar este cuñatienda ya es ella, pero pego la de realidad. Entonces ñañe moña veña de ya no depe y decir, bueno, hatati es pecado, hatati ñande llana, hatati, ajetá ya pecayo. Entonces, reconocer para que el Señor nos perdone. Y por eso, por ende, como un elemento que viene por antonomasia, o sea, por esencia de un arrepentimiento, es justamente que eso es esencial para el perdón. Reña arrepentida. Tiene que haber, desde adentro tiene que salir ese arrepentimiento. Entonces, el perdón de Dios no significa ausencia de consecuencias. Atención a lo que les digo. Porque una vez piensan y dicen, ñande ya nace perdona y padre, y porque tal cosa me sucede. No. No quiere decir, queridos amigos, no piense que esta es una cuestión mágica. Que Dios te perdone quiere decir que Dios te da la posibilidad de que vos puedas recomenzar tu vida. Que vos hayas matado, eso ya no restituye la vida que vos mataste, que vos abortaste. Pero, sin embargo, en tu conciencia te da una nueva vida, una nueva posibilidad. Maná, haré pojanua lo positivo para dar vida de una o de otra manera, algo que históricamente, queridos amigos, no podemos restituir más. Queda allí, ¿verdad? Impregnado incluso en tu recuerdo. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que quedas en la misma situación. El hatati, el reconocer, quiere decir desde ahora voy a comenzar una nueva vida y ahí está la misericordia de Dios. Y por último, queridos amigos, esa fe y la obediencia son fundamentales para la vida cristiana. Fe y obediencia. Porque fe quiere decir para poder ser restaurado con la nueva vida del Señor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.